Vamos a ignorar el hecho de que no me sepa hacer ondas, o al menos ondas que duren. Aquí había unos tirabuzones hace 5 minutos. En fin, no pasa nada. Bueno, hace unas semanas me contactaron unas chicas que están creando su propia marca de ropa, pero desde un punto que a mí me parecía muy interesante. Y es que bueno, es una marca de ropa de deporte, sobre todo orientada hacia chicas, pero querían tener todo el tiempo en mente hacer campañas y enfocar la ropa a la relación no tan sana que generalmente solemos desarrollar las mujeres. En general todo el mundo, creo, en cierta medida, pero creo que las mujeres en mayor medida, y hay razones tanto científicas como sociológicas que respaldan esto. Es que yo misma, como chica deportista, cuando creo contenido de deporte, chica deportista me parece tan raro, o sea, nunca me he considerado nada deportista realmente. Simplemente ahora hago deporte, pero no creo que sea deportista. Bueno, aunque yo como persona deportista que crea contenido en torno a ello, siempre intento hablar como desde un punto muy positivo, como es el de mejorar tu salud, tu fuerza, tu energía en general. Es que todo eso es cierto, o sea, hacer deporte es súper bueno, te va a reportar muchísimas cosas, y es que el ser humano no está hecho para ser sedentario. Eso es una verdad como un templo. El movimiento en general tiene efectos ampliamente demostrados sobre el estado de ánimo, la regulación emocional y hormonal, y sobre la autopercepción que tenemos de nosotros mismos en cuanto a capacidad de esfuerzo. De hecho, además de haber 1000 estudios que respaldan esto, solo tenemos que echar un vistazo a la sociedad para darnos cuenta de que según ha ido avanzando y se ha ido ampliando el uso de los dispositivos tecnológicos a edades cada vez más tempranas, se han ido desarrollando enfermedades relacionadas con el insomnio, con la obesidad, incluso un retraso en el aprendizaje y las habilidades sociales. No todo es tan bonito, porque hay una parte de la que creo que no nos atrevemos a hablar tanto, que da un poco de miedo ponerla sobre la mesa. A mí por lo menos como que siento que sería quejarme. Teniendo un cuerpo normativo quizá no es lo mejor que saque yo el tema, porque simplemente no merece la pena o no merezco sentirme así porque tengo un cuerpo normativo. Pero es que el deporte modifica nuestra conducta, modifica cómo nos vemos en el espejo, nuestra percepción de nuestro cuerpo, incluso cómo nos juzgamos y cómo nos hablamos. Porque como os decía antes, yo una vez pasó la época del cole, de quedarte en el patio después de clase jugando, corriendo muchísimo, empecé a ser una persona absolutamente sedentaria. O sea, a mí me gustaba muchísimo comer cosas con azúcar, me encantaba el chocolate, o sea, a un nivel como muy extremo de comerme 2-3 tabletas al día de Milka, y siempre era la última la que cogían en gimnasia. O sea, realmente esto se ve reflejado ahora en que si me seguís en Instagram, ay, no me he puesto pendientes, bueno, que si me seguís en Instagram veréis que yo no soy una persona que corra muchísimo, a la que se le dé bien realmente ningún deporte. Y está la importancia de simplemente compararte con tu propio proceso. Eso durante muchos años me ha hecho simplemente como no hacerlo y ya está, porque para qué si lo iba a hacer mal, y hacerlo por disfrute y no como por competir, ni por ser bueno, ni ser el mejor, ni nada. Realmente yo iba a clase, volvía a casa, estudiaba sentada en un escritorio y me tumbaba en la cama a ver series o a leer libros. Se acabó, no hacía absolutamente más. Ni siquiera tenía el instituto tan lejos de mi casa. O sea, al día a lo mejor andaba 5000 pasos, no creo que llegasen. Ya fue como en la uni cuando empecé a ir al gimnasio de forma como más recurrente, empecé a moverme más, hasta que llegó un punto en el que lo involucré totalmente en mi vida. Y evidentemente en ese momento empecé a regularme mucho más emocionalmente, no tenía como atracones por ansiedad con la comida, mi relación con la comida en general cambió bastante. Aún en épocas o días malos sigo como refugiándome en eso, en comidas como muy calóricas, muy sabrosas, yo que sé, lo que todos sabemos, ¿no? Pero aunque yo te pueda prometer que entreno por salud, o porque me guste, o porque me haga sentir mejor, que es una realidad, el físico nunca está fuera de la ecuación. Siempre va a haber una parte de mi cerebro que va a pensar en hacer ejercicio relacionándolo con mejorar mi físico, porque al final haciendo ejercicio yo espero que mi cuerpo se defina. Estoy creando una expectativa. Si creo una expectativa, yo ya voy a estar con ojo avizor mirándome en el espejo, viendo si un día estoy más hinchada, si de repente en una época tengo el glúteo más caído, si en la báscula los números cambian. Sí que es verdad que es una cosa que a mí en concreto no es que me mate, pero siento que siempre está ahí como un fantasma detrás, como acechando. Como que en el momento en el que empiezo a hacer deporte y a comer bien, analizo mucho más lo que como, lo que dejo de comer, si me tomo esta cerveza o mejor me pido un té. Como que empiezo a estar en todos los ámbitos de mi vida muy vigilante y preguntándome todo el tiempo si estoy haciendo lo suficiente para llegar al objetivo que tengo, que realmente mi objetivo no es ninguno relacionado con el físico, pero involuntariamente lo establezco. Y es que a fin de cuentas el deporte, sin darnos cuenta, puede convertirse en un espacio donde la autoexigencia encuentra un terreno fértil. Desde la psicología del comportamiento se sabe que el deporte y el ejercicio físico introduce estructuras de control externo, como pueden ser métricas, objetivos o ciertas rutinas. Y esto puede llegar a ser muy regulador para ciertas personas, puede ayudar a estructurar su vida y poner bien el foco. Sin embargo, en otras puede generar una necesidad de control y de perfeccionismo que no va a ser nada sano. Y no porque el deporte sea malo, volvemos a lo mismo, el deporte es muy bueno, pero en este contexto amplifica ciertas dinámicas que ya existían, pero estaban a lo mejor un poco dormidas. Y el problema está cuando nuestro cuerpo empieza a ser la vara por la que medimos nuestro valor personal, la disciplina o la capacidad de esfuerzo que tenemos. En este punto la autocompasión desaparece absolutamente, porque si no ves resultados es porque no te estás esforzando lo suficiente y por tanto no vales una mierda. Y como decía, esto se vuelve especialmente relevante cuando hablamos en mujeres. Y no porque seamos más débiles o vulnerables, sino porque vivimos el deporte desde otro punto de vista a nivel biológico, hormonal y sociocultural. El cuerpo femenino se ha desarrollado y ha evolucionado para la supervivencia reproductiva, y esto implica una mayor eficacia en el uso de la energía y por tanto mayor almacenaje de grasa y una distribución distinta del tejido adiposo, que son las grasas, que está mediado
mediada principalmente por los estrógenos. Y esto va a hacer que nos cueste muchísimo más perderla. No quiero enfocar este vídeo ni mi opinión en cuanto a que perder peso es la única forma viable de ser feliz, ni en nada en absoluto. Todo lo contrario, lo que quiero es que entendamos nuestro cuerpo, nuestros ciclos, para que la comunicación entre nuestra cabeza y nuestro cuerpo sea bastante más sana y fluida. Porque la prevalencia de trastornos alimenticios entre mujeres es bastante alta y sobre todo si son deportistas. Y de hecho son aún más propensas si hablamos de deportes en los que la delgadez o un peso bajo son importantes para su ejecución. Y es que para preparar este vídeo estuve leyendo como varios estudios acerca de esto y por poneros un ejemplo, en un estudio que se hizo en Polonia, incluyeron a 241 mujeres deportistas altamente entrenadas que estaban entre los 12 y los 30 años y utilizaron un cuestionario para intentar detectar cuáles tenían como mayor predisposición a sufrir un TCA. Asimismo intentaron detectar cuál era su grado de satisfacción corporal. El estudio concluyó que el riesgo era prevalente en el 14,6% de las atletas adolescentes y en el 6,9% de las atletas más adultas. De hecho, algo interesante es que las variables que luego analizaron solo se vio que impactasen en el grupo de las adolescentes. Aquí también vieron esta relación entre los deportes que requieren delgadez siendo mucho más alto que en deportes que no lo exigen así. Siento, y esto es una opinión totalmente personal, que estos estudios que se llevan a cabo mediante cuestionarios no pueden abarcar como toda la realidad, porque dependiendo del tipo de cuerpo que tengas, has aprendido a callarte porque no te mereces quejarte, porque mira qué cuerpo tienes, cómo te vas a quejar tú de que te ves mal en el espejo. La dismorfia corporal siento que es algo que tú te comes y acabas saliendo por otro lado o acabas escondiéndose en una obsesión por el deporte, por comer súper sano o por alguna cosa así. Entonces siento que hay algo que por ahí siempre se les va a escapar. Es que tías, el cuerpo femenino está adaptado para sostener la vida, para mantener esa reproducción en periodos de escasez. Durante la mayoría de la historia del ser humano, la comida no estaba asegurada y entonces el cuerpo necesitaba gestionar de alguna forma la enorme carga de energía que requieren tanto el embarazo como la lactancia. Por tanto, los cuerpos que más sobrevivían y que por tanto más se reproducían y más pasaban sus genes a las siguientes generaciones eran los de aquellas mujeres que almacenaban mejor la grasa. Y es que esto no es un exceso ni un error metabólico. Nuestra grasa es un tejido funcional y es que no actúa solo como reserva energética sino también como aislante térmico y realmente como si fuese un órgano endocrino más. Al final las grasas están muy ligadas a la reproducción, porque tú piensas como en la peña súper tocha que se prepara para culturismo, para competir en la élite, muchas veces sufren de amenorrea. Y esto entre otras cosas porque tienen un porcentaje de grasa tan bajo que el cuerpo no puede mantener el gasto energético que supone un ciclo menstrual, lo que supondría quedarse embarazadas. Entonces lo cortan. Evidentemente el cuerpo va a priorizar la supervivencia propia a la reproducción. Y aquí es cuando entran en juego los estrógenos, que son nuestra hormona predominante cuando estamos en una edad fértil. Y es que nuestros aminoácidos favorecen el almacenamiento de grasas subcutáneas, sobre todo en la parte de la cadera, los glúteos, los muslos. Y es que tías, esta distribución evidentemente no es aleatoria porque nuestro cuerpo es muy inteligente. De esta forma se protegen como ciertos órganos vitales y tenemos como grasa acumulada cerca y accesible de donde se va a producir el embarazo. Además, esta grasa subcutánea de la que estamos hablando es mucho más frecuente en mujeres que hombres y metabólicamente vamos a decir que es más estable y por tanto más difícil de perder, al contrario que la grasa visceral, que es de la que tienen más los hombres. Y es que por supuesto en hombres la testosterona va a promover una mayor masa muscular, tener una mayor facilidad para utilizar estas grasas. De hecho el músculo gasta muchísima energía, entonces a mayor cantidad de músculo más gasto basal. Y esto lo que supone es que en igualdad de condiciones, con la misma cantidad de ejercicio, la misma cantidad de peso y la misma cantidad de todo, el cuerpo de ellos responda más visiblemente y rápido al estímulo. Y por eso se van a definir mucho más rápido de lo que podemos hacer nosotras. Porque en mujeres, si tú le metes muchísima caña a tu cuerpo, no va a reaccionar gastando muchísima más energía, sino que va a reaccionar adaptándose. Que en realidad nuestro cuerpo y nuestro metabolismo es mucho más inteligente. No va a soltar grasa, sino que va a reducir el metabolismo, va a hacer que tengas menos energía, va a aumentar las señales de hambre para que le des lo que necesita y va a aumentar la eficacia metabólica. Y esto no es que algo esté fallando, es que tu cuerpo está intentando protegerse, está intentando que le des lo que necesita para mantenerse vivo, para poder reproducirse y pasar tus genes a las siguientes generaciones para que se mantengan. Y esto choca directamente con lo que nuestro cuerpo está predeterminado para hacer. Si tienes la sensación de que estás haciéndolo todo bien y aún así estás frustrada porque no consigues bajar los kilos que te habías propuesto o definirte tal y como lo habías pensado o subir la cantidad de peso que tú te habías propuesto, desde la psicología esto al parecer lo llaman como frustración aprendida, que esto pasa cuando la percepción de nuestro esfuerzo no se ve recompensado. Y tía, es un inciso, yo cuando hablo de que alguien está intentando bajar de peso o de que estés intentando liberarte de unos kilos, no estoy hablando de una persona que tiene un BMI como totalmente equilibrado, sino que estoy intentando incluir a la gente que tiene como problemas realmente médicos debidos a un sobrepeso. O sea, lo que yo quiero llegar con este vídeo no es a que nos obsesionemos con tener el físico perfecto, sino todo lo contrario, intentar entender por qué nos pasa esto, intentar deshacernos de ello. Entiendo que hay una cultura de la extrema delgadez, entiendo que hay una presión social por ser guapa, por estar delgada, estar buena, estar fuerte, que es absolutamente agotadora, pero simplemente quería como dejar eso claro, que no estoy hablando con un objetivo de que intentemos adelgazar y entendamos por qué no adelgazamos o que nos tengamos que esforzar más o nada por el estilo, pero sé que es un tema como muy difícil de abordar, no sé si lo estoy haciendo bien, siempre intento retrasar o evitar hablar de este tipo de cosas porque no me siento preparada, no me siento lo suficientemente formada como para ello. Vuelvo a lo mismo, siendo una persona delgada y deportista creo que hablar
hablar de pérdida de peso se puede tachar como soberbia o como que estoy intentando incentivar a gente a que lo haga. No lo sé, es que no quiero que se vea así porque no es lo que siento, sino que quiero de alguna forma crear un espacio seguro en el que podamos como compartir experiencias y pensamientos, que igualmente al hacer contenido de deporte muchas veces la ropa es muy pegada, la ropa es muy corta, enseñas mucha carne y de esta manera a mí me pasa muchas veces que igual yo estoy en mi casa y digo, wow, qué guapa estoy, qué buena estoy, pero luego no me gusta sentirme observada por otras personas porque ya empiezan a entrarme como pensamientos bastante turbios y de hecho más relacionado con la creación de contenido muchas veces me han pasado pensamientos que he intentado callar sobre, imagínate, que si tuvieses las piernas más delgadas y definidas probablemente te seguiría más gente, te interesarías más porque a la gente le gustarías más, pero luego en los mismos términos yo me siento como mal si me siento observada o si de repente subo una story, una publicación o un lo que sea en el que se me ve el cuerpo como más definido porque siento que me estoy sexualizando y tampoco es lo que quiero y me siento como bastante expuesta y vulnerable y me hace sentir mal eso también. Entonces estoy en la búsqueda de algo que me haga entenderlo del todo y desentramar como todo esto, pero mientras tanto lo único que puedo hacer es seguir formándome en el tema e intentar divulgar en la medida de lo posible y compartir con vosotras como una información que nos haga entender y querer más a nuestro cuerpo tal y como es, o eso espero. El hecho que a todo esto por supuesto se suma el ciclo menstrual y esto no es solo un fenómeno físico sino que es algo también neuropsicológico porque influyen en el apetito, en la energía, pero también en el estado de ánimo, en la percepción de nuestro cuerpo e incluso en la tolerancia al estrés. Y es que hay fases del ciclo como en la fase lútea que viene como después de la ovulación y antes de la menstruación en las que nos vemos más hinchadas porque el cuerpo retiene más líquido, el peso total probablemente aumente un poquito y nos vemos como súper mal, súper hinchadas, la dismorfia corporal va a aumentar aunque objetivamente no haya cambios tan significativos. No podemos pensar que nuestro cuerpo es incoherente, que es impredecible, que no sabemos cuándo vamos a conseguir lo que queremos porque siempre está cambiando, sin conocer nuestro ciclo, sin conocer lo que va a pasar en cada momento, sin decir, ah vale, estoy más hinchada, probablemente no deba entrenar tanto, probablemente no vaya a tener tanta fuerza esta semana porque mi cuerpo se está preparando para un posible embarazo. Entonces la energía que tú tienes accesible no va a ser la misma porque tu cuerpo está utilizándola para otras cosas. Tu cuerpo se está preparando para traer la vida. Por supuesto que está invirtiendo energía en ello porque eso es lo más importante para lo que está diseñado y es su máxima prioridad, aunque no sea la tuya. También tenemos que tener en cuenta el cortisol porque las mujeres tenemos una mayor reactividad a él y es que, amigas, el estrés favorece la conservación de energía y por tanto de grasa. Por tanto, si entrenamos con ansiedad, con miedo a engordar, con muchísima culpa por el bollo que te has comido antes de ir al gimnasio, no construye el mismo contexto que si tú estás totalmente relajada, no te han dado por culo en el trabajo, no estás en época de exámenes y tú vas a entrenar por gusto porque tienes toda la tarde por delante y te apetece invertir una hora de esa tarde en el gimnasio. Al final el cuerpo no va a distinguir una amenaza real de una que te estás imaginando. Va a reaccionar exactamente igual que si te quedas sin alimento hace 100.000 años. Por eso lo que tenemos que entender es que somos mucho más sensibles al medio y a lo que pasa dentro de nuestro cuerpo y que tenemos un equilibrio hormonal y emocional mucho más susceptible. No puedes pedirle a tu cuerpo que reaccione tan rápido y todo esto por supuesto sin meternos en gente que tiene el metabolismo más rápido, más lento o más tal. Dentro de las mujeres los cuerpos no van a reaccionar de la misma forma. Todo esto que yo te estoy contando es simplemente la base de todo. Y si le pedimos al cuerpo que haga una operación bikini en 2 meses, simplemente le estás forzando a ir en contra de su biología. Esto lo entiendo como bastante absurdo porque al final si lo que tú quieres es tener el cuerpo ideal para quererlo bien, estás odiándolo en el proceso. Y estoy bastante lejos de tener una posición de body positive en según qué contextos porque siento que no todo vale, pero tías, vamos a proteger lo que realmente nos permite hacer todo en esta vida. O sea, no es mi cuerpo no responde a lo que yo estoy haciendo, sino que mi cuerpo está priorizando lo que necesita priorizar. No me puedo enfadar porque yo no quiera tener hijos y mi cuerpo esté priorizando, porque son milenios de historia, o sea, es que no puedes ir en contra de ello. O sea, lo que yo quiero es que la próxima vez que tú estés entrenando o bien comiendo fuera o comiendo lo que realmente te apetece, te parezca ese sentimiento de frustración, de culpa o de autoexigencia, pienses en todo esto y seas más laxa contigo misma porque no pasa absolutamente nada. No todas las semanas van a ser iguales ni en un mes, porque es que en contextos deportivos, y esto se lo escuché por primera vez a Saiyan Kiwi, es que la investigación en deportes siempre estaba orientada a hombres y las mujeres han sido tratadas como hombres en pequeño. Y es que esto está muy mal de base, porque sus ciclos duran un día, los nuestros duran un mes. El contexto hormonal es totalmente distinto y todo lo que hemos hablado es totalmente distinto. Yo quería hacer un vídeo de 15 minutos, ¿vale? Llevo 53 grabados. Pero vaya que cuando te digan que es cuestión de constancia, que si no ves resultados es porque no estás haciendo algo bien, puede que esta segunda frase tenga sentido, pero no en cuanto a lo que tú estás haciendo, sino en cuanto a el contexto, porque a lo mejor estás muy estresada, no estás priorizando el descanso, no estás teniendo en cuenta tus ciclos, a lo mejor simplemente tu cuerpo te está mandando señales de que evidentemente así no es y quizá lo que tengas que hacer no es subir la intensidad, sino bajarla.
pero en todos los ámbitos de tu vida. Y hablando de esto, yo tampoco quiero evidentemente demonizar el deporte, sino que quiero poner en valor que el deporte no existe en el vacío. Ocurren cuerpos reales, con unas vidas reales, unas historias que son totalmente dependientes y estamos atravesados por hormonas, por expectativas y por emociones. Y solo cuando estamos observando todo esto a la vez, como si fuese un panel entero, es cuando realmente podemos poner en valor el movimiento y el deporte. Y a partir de ahí podemos desarrollar una relación sana con él. Porque entrenar hay veces que duele mucho más en la cabeza que lo que es en el cuerpo. A veces los números que ves en la balanza pesan igualmente más en la mente que en tu tripa. El deporte nos conecta con partes muy autoexigentes de nosotras mismas que a lo mejor ni siquiera sabíamos que estaban y que son útiles realmente. A lo mejor no, tal y como las estamos utilizando. También tenemos que entender que la culpa, la frustración son parte del espectro de las emociones que vamos a sentir a lo largo de nuestra vida y que las podemos utilizar para reenfocar y volver a empezar. Porque a lo mejor la clave no está en entrenar más ni en comer menos, sino en aprender a relacionarnos con nuestro cuerpo desde un lugar menos punitivo y entender que no todos los días van a ser iguales, no todos los días nuestro cuerpo se va a levantar de la misma forma, no va a descansar de la misma forma. Y eso no quiere decir nada sobre nuestro valor como personas, como deportistas, como profesionales. Porque al final del día el deporte no deja de ser una herramienta muy poderosa de autocuidado. Así que nada, chicas, espero que este vídeo te haya llegado en un momento adecuado. Espero haber sabido explicar lo que tenía en la cabeza de una manera medianamente ordenada y de una forma clara que refleje realmente lo que pienso. Y espero que tengas muy buena semana. ¡Chao!